para tener como base o recordar, ¿verdad? Aquí lo que hemos estado viendo acerca de la gran ramera, cómo la Biblia llama a este sistema religioso, amén, que bueno, tiene gran presencia en el mundo entero. ¿Se acuerdan cuántos millones de católicos hay en el mundo, hermano? ¿Alguien se acuerda? Apocalipsis 18. Mejor me callo, ¿va? Apocalipsis 18. Vamos a leer, amados hermanos, desde el versículo 7. ¿Lo tenemos? Dice la Biblia: para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra llorarán y harán lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, y de cobre, y de hierro, y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos y almas de hombres. Amén. Hasta ahí. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos en tus manos, Padre. Ponemos este estudio y ponemos nuestra vida en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano. Gloria al Señor. Bueno, entonces seguimos hablando, amados hermanos, de lo que es este sistema religioso, del cual por la misericordia de Dios hemos salido la mayoría de nosotros. Amén. Casi toda la gente de habla hispana aquí en América, ¿verdad? Desde México hasta la Argentina, pues ha sido parte de este sistema religioso que, como lo hemos venido señalando, ha mandado al infierno a miles y miles y miles de almas, amados hermanos. Millones, que digamos miles, millones de almas. Entonces estamos estudiando, ya esta va a ser la cuarta parte, o es la cuarta parte de este estudio que estamos trayendo acerca de lo que es el catolicismo romano, o la iglesia católica, apostólica y romana. ¿Por qué estamos estudiando esto? Bueno, les recuerdo que el propósito que tenemos para estudiar esto, bueno, es para no caer en el error, por supuesto, de las falsas doctrinas. Amén. Y también, hermano, para defender, saber defender, como decía el apóstol Pablo, estar puestos para la defensa de nuestra fe, o como dice el apóstol Pedro en la primera carta a los la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, para estar preparados para dar respuesta a todos aquellos que demanden razón de la esperanza que hay en nosotros. Para eso es que nosotros estudiamos esto, ¿verdad? No nada más como para decir, bueno, los católicos están locos, miren lo que creen. No se trata de eso. Se trata de que aprendemos y que crezcamos, hermano. Y que si algún día usted se topa con alguien que le hable y le quiera argumentar
de la religión católica, pues usted ya sabe lo que ellos creen y usted puede contestarle con toda propiedad también y con la Biblia. Amén. Entonces, estamos ahorita mismo estudiando lo que son ya las doctrinas de la Iglesia Católica. Ya vimos cuándo nació, ya nos dimos cuenta que la Iglesia Católica Apostólica Romana no nació, amén, en Cristo, sino que nació como 325 años después de Cristo. Ya eso quedó claro. Ya vimos algunas de las partes importantes de la historia, lo que ha venido sucediendo, cómo se desarrolló lo que es el papado romano, por qué existen los papas, ¿verdad? Hasta el momento ha habido más de 260 papas, amén. Y bueno, hemos visto bastante cosas importantes, hermano. Esperamos, ¿verdad?, que por ahí vaya guardando usted en mente, y también si va tomando apuntes, porque pues que le puedan servir siempre. Lo último que miramos en el estudio pasado, que prácticamente nos llevamos ahí casi todo el estudio, fue los dogmas acerca de la Virgen María, que es algo de lo fuerte en el catolicismo. Amén. El catolicismo tiene un culto especial para la Virgen María. Vimos que los dogmas es diferente a las doctrinas de fe. Amén. Un dogma impuesto por la Iglesia Católica es inquebrantable, no se puede borrar. O sea, si un papa promulga un dogma como los 4 que hay sobre la Virgen María, ¿se acuerdan de alguno? He perdido uno, hermano, ¿se acuerdan? Dogmas de la Virgen María que vimos el martes pasado. Amén. La Inmaculada Concepción de María, ese es uno de los dogmas. Eso es, o sea, la iglesia hoy, si quisiera quitar eso, no puede, porque ya es un dogma. Ahora hay otras cosas que pueden ir modificándose, por ejemplo, como el celibato, que los sacerdotes no se pueden casar. Eso sí se puede cambiar. Al rato pueden dejar que las monjas sean sacerdotes también, porque no hay un dogma respecto a eso. Pero estos dogmas, como los que vimos de María, el hermano menciona la Inmaculada Concepción, es decir, que María no nació como nacemos todos los hombres, con pecado. Desde Adán, la Biblia dice claramente que todos, Romanos 5:12, todos, amén, venimos arrastrando el pecado, y por el pecado viene la muerte. A menos de que Cristo venga, es que se suspende eso, hermano, y tenemos la vida eterna, la salvación. Pero entonces ese dogma dice que María nació pura, sin pecado, lo cual es una contradicción a la enseñanza de la Biblia. Y bueno, eso fue lo último que vimos, ¿verdad? Los dogmas sobre la Virgen María. Pero hoy vamos a continuar, hermano, con otras más todavía de las doctrinas que profesa el catolicismo romano. Les recuerdo que estamos estudiando la cátedra del diablo. ¿Por qué la cátedra del diablo? Porque estamos viendo cómo Satanás está usando todo esto de las religiones para atrapar a los hombres, para engañar a los hombres. Y por eso es que le hemos titulado a esta serie de estudios así. Amén. Y basados, por supuesto, en primera a Timoteo capítulo 4, donde dice, amén, que en los postreros tiempos iba a haber espíritus engañadores y doctrinas ¿de qué? De demonios. O sea, todas las religiones, amén, que están fundamentadas en los hombres o en las visiones o revelaciones que han tenido, son, amén, doctrinas de demonios según la Biblia, hermano. Y eso está fuerte, pero es la verdad. Vamos a ver ahora qué dice la Iglesia Católica respecto a la Biblia. ¿Se acuerdan cuando vimos la fuente de autoridad de la Iglesia Católica? Ellos tienen la Biblia como autoridad, pero también tienen la tradición eclesiástica. Amén. Es decir, lo que los cristianos o los más importantes teólogos vienen enseñando. Amén. Es decir, digamos, ¿verdad?, que fuera, por ejemplo, como un ejemplo actual, que como el hermano Oscar es un líder principal, el hermano Oscar sacara una doctrina y entonces la iglesia le damos al hermano Oscar la credibilidad como que esa doctrina viene de Dios y la ponemos como necesaria para la salvación. Así es que viene la Iglesia Católica desarrollándose desde el principio, no solo en la Biblia, sino también en la tradición de lo que vienen diciendo los principales teólogos como San Agustín, como Justino Mártir y toda esa gente que vivió en los primeros siglos. Y otra cosa también es la iglesia como institución.
Pero ¿qué dice la Iglesia Católica de la Biblia? Bueno, la Iglesia Católica cree en la inspiración de la divina, en la inspiración divina de la Santa Biblia. Pero oiga lo que dice. Dice: las verdades reveladas por Cristo están contenidas parte en la Biblia y parte en la tradición eclesiástica. Al decir esto, pone a la Iglesia como la autoridad suprema para la fe y la conducta de sus miembros. Como la Iglesia ha determinado qué libros aceptar en el canon de la Biblia y qué libros rechazar como no inspirados, le atribuye mayor autoridad que a la misma Biblia. Donde hay un conflicto entre las tradiciones eclesiásticas y la Biblia, generalmente se acomoda la interpretación de la Biblia de manera que esté de acuerdo con las tradiciones, o por lo menos no dé la impresión de contradecirlas. Amén. O sea, esto es lo que la Iglesia Católica hace. Dice la Iglesia que Dios ha revelado su verdad parte en la Biblia. Amén. Parte en la Biblia y parte en las tradiciones que estamos anunciando, eclesiásticas. Entonces, al decir ellos esto, ¿qué es lo que están haciendo? Le están dando más autoridad. ¿Por qué? Porque ellos dicen que, por ejemplo, la Biblia vino de los apóstoles, vino de los primeros cristianos que fueron hablando y se fue transmitiendo como, digamos que la tradición eclesiástica es como la comunicación oral. ¿Sí me entiende? O sea, Pedro, Pablo hablaron inspirados por el Espíritu Santo y después escribieron. Se va formando la Biblia, pero primero llegó a ellos la revelación y después se plasmó en la Biblia. De ahí más cristianos importantes fueron aportando más. Dios le vino revelando a los obispos que después se convirtieron en papas, y como Dios les viene revelando a ellos, entonces todo lo que Dios le revela a los papas, en este caso como líderes supremos, entonces viene directo de Dios. Y por eso es que ellos toman esto como autoridad divina, y por eso es que tenemos los dogmas como los que acabamos de mencionar de la Virgen María, que no se encuentra ni uno solo en la Biblia, pero como el Papa los dijo o los proclamó, entonces los aceptan como divinos. Amén. Entonces, ¿qué hacen con eso? Hacen a un lado la Biblia. Entonces, ¿qué dice la Biblia respecto a esto? La iglesia cristiana evangélica pone a la Biblia y no a la iglesia como la autoridad suprema para la fe y la conducta de sus miembros. Según la Biblia, hermano, nosotros lo que tenemos como fundamento para nuestra creencia y nuestra fe no es lo que dice el hermano Oscar o el pastor Duque o el teólogo fulano, es lo que dice la Biblia. Fuera de aquí no hay más. ¿Cuál es una de las características de las religiones o las sectas? Bueno, tienen la Biblia, muchas de ellas, pero aparte también tienen otro librito que escribió el profeta, otro librito que escribió la vidente. Entonces es digamos una manera de ir mirando lo que son las sectas, las religiones, hermano. Entonces en la Iglesia Católica Romana tiene por supuesto el Papa y también tiene su catecismo romano, amén, que lo estamos estudiando, ¿verdad? También para sacar de ahí, amén, bastante. Entonces, pero mire, según la Biblia debe de vivir en obediencia a la palabra de Dios la iglesia. Donde hubiere conflicto entre ella, es decir, la iglesia y las tradiciones eclesiásticas, rechaza estas y defiende aquella. Amén. Es decir, por ejemplo, se cita Mateo 15, versículo 3 al 5, ¿se acuerdan cuando los judíos le daban más importancia a las tradiciones de los hombres? Y se venía formando más fuerte esto, una tradición, y se iba dejando por un lado la palabra de Dios. Siempre que dentro de la iglesia haya un conflicto, ¿verdad? En este sentido, de que diga, bueno, es que esto es lo que hemos creído siempre. Ok, vamos a compararlo con la Biblia entonces. Vamos a ver, porque ha habido un conflicto, entonces vamos a compararlo con la Biblia. Si esto no concuerda con la Biblia, vamos a desechar lo que hemos pensado, ¿verdad? Lo que se cree desde mucho tiempo atrás, amén, y vamos a hacerle caso a la Biblia. Así es que debe de moverse esto, hermano. Alabado el nombre del Señor. Entonces, cuando una persona, una iglesia pone la tradición eclesiástica al mismo nivel de las escrituras,
está quebrantando el mandamiento divino de Deuteronomio 4:2. Amén. ¿Qué dice Deuteronomio 4:2? Algún valiente que nos lo lea ahí, hermano, por favor. Está quebrantando ese mandamiento y también corre el peligro de que caiga sobre ella el juicio pronunciado en el Apocalipsis 22:18. ¿Qué dice ahí? Que todo el que le añade o el que le quite a la Biblia, van a venir las plagas sobre él, o va a ser su nombre quitado del libro de la vida. O sea, así de serio es esto, hermano. Deuteronomio 4:2, ¿alguien lo encontró? Por favor, hermano. Amén. No añadiréis ni disminuiréis. Exacto lo que dice el Apocalipsis. Amén. Estas palabras que yo te estoy entregando es lo que vas a guardar, ni más ni menos. O sea que a la Iglesia Católica, al estar haciendo eso, hermano, estás cometiendo un error gravísimo, y por eso es que vemos todo el desastre espiritual y moral que encierra dentro de las puertas el catolicismo romano. Los católicos creen que su Biblia es la verdadera y la Biblia protestante está incompleta. ¿Le han dicho algo similar alguna vez? La Iglesia Católica Romana, dicen ellos, es la depositaria de la palabra divina, y de ella se recibieron las sagradas escrituras. O sea, eso es lo que dice la Iglesia Católica. La Biblia de los protestantes es falsa, está incompleta. ¿Por qué está incompleta? Bueno, porque la de ella tiene 7 libros más. Entonces ellos dicen que entonces vienen a ser falsa la Biblia protestante, y que a ellos fue que Dios les dio el trabajo y la tarea de juntar todos los libros de la Biblia. O sea, que tenemos la Biblia porque la Iglesia Católica no la dio. Esa es la idea del catolicismo. Amén. Entonces, pero fíjese que el canon, cuando hablamos del canon de la Biblia, estamos hablando de cómo fue que se juntaron los libros que contiene la Biblia hoy. Y el canon de la Iglesia Católica fue formado en el año 1546 en un concilio que se llamó el Concilio de Trento, que lo hemos venido mencionando mucho. Amén. Entonces ahí fue que la Biblia católica, oiga, 1546, haga una cuenta desde que empezaron a predicar los apóstoles o el Señor hasta 1546, ¿cuántos años pasaron? Hasta esa fecha ellos, amén, compilaron, ¿verdad?, la Biblia como, tal y como la tienen ellos. Entonces, pero la Biblia, amén, hablando ya lo que es la enseñanza bíblica, nos dice la Biblia que vino de la iglesia apostólica primitiva, antes de que se formase la Iglesia Católica. O sea, ya vimos eso. Pertenece a todo el cristianismo que tiene la misión de entregarla al mundo entero. O sea que la Iglesia Católica no puede reclamar que ella es la depositaria de la palabra divina, porque cuando, por ejemplo, se escribieron las cartas de Pablo, todavía no existía la Iglesia Católica. Amén. Ahora, ha habido un proceso, y aquí pues no nos vamos a detener mucho tiempo porque eso lleva mucho, ¿verdad? Es verdad que ha habido un proceso en el cual se ha venido juntando los libros poco a poco, amén, de la Biblia tal y como la tenemos hoy, amén. Pero no es en ninguna manera que la Iglesia Católica es la que determinó esto, no, sino que Dios lo vino dando, amén, comenzando, por ejemplo, desde el Antiguo Testamento. Ya nosotros comprobamos por la Biblia que cuando leemos la Biblia, la misma escritura comprueba que ella es inspirada. Un profeta predicaba, guardaba las palabras, luego venía otro y citaba las palabras del profeta anterior para decir que así había dicho Dios en la antigüedad. Y así mismo se fueron juntando los libros poco a poco, hasta que se juntó todo el Antiguo Testamento. Como unos 300 años antes de Cristo ya estaba el canon del Antiguo Testamento como lo tenemos hoy. Después vino el Nuevo Testamento, se fueron juntando con el paso del tiempo los libros también. Amén. Entonces, mire, por ejemplo, basta comparar las versiones católicas de la Biblia y las protestantes para darse cuenta de que la Biblia es la misma. ¿Cuántos tienen Biblia católica aquí?
Ni uno, no tiene una Biblia católica. Amén. Pero si usted tuviera una Biblia católica, usted se va a dar cuenta que es lo mismo, la misma, excepto nada más, ¿verdad? La diferencia es que las Biblias católicas tienen comentarios que incluyen en algunas versiones, que se escriben a la página. Otras tienen imágenes de la Virgen, de los santos y todo eso. Y por supuesto los libros apócrifos o libros de origen extraño. Eso significa apócrifos, de origen extraño. Amén. Pero, por ejemplo, es decir que hablar de estos libros se considera libros que no se aceptaron originalmente en el canon de la Biblia, que es el de los 66 libros que tiene la Biblia, sino que la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, que ya mencioné, en el 1546, fue que le añade estos 7 libros. Entonces así se queda el canon de ellos. Pero ¿qué pasa? Mire, estos libros apócrifos, amén, que son, bueno, son varios. Los que yo me acuerdo son Tobías, primera y segunda de Macabeos, Judith, Sabiduría, Eclesiástico y algunos otros, ¿verdad? Son los libros apócrifos. Entonces, mire, los teólogos católicos como Jerónimo, amén, o que fue el que tradujo la primera versión de la Iglesia Católica, que fue la Vulgata latina, y también el teólogo Agustín, que era el mayor de los teólogos católicos, ellos no estaban de acuerdo, según la historia, con los libros apócrifos. No estaban de acuerdo. Amén. Aleluya. Entonces ellos pelearon porque no se metieran. Al final de cuentas los hicieron a un lado y metieron los libros. Amén. Entonces los cristianos no aceptamos estos libros. ¿Por qué no los aceptamos? Bueno, vamos a ver algunas razones. Algunos de sus escritores niegan ser inspirados ellos mismos, ¿verdad? Cuando usted lee esos libros, ellos mismos van identificando como que no son inspirados, o sea, no vienen diciendo así me dijo Jehová. Por ejemplo, cuando hablaba Jeremías, así dijo Jehová el Señor, o así dice Jehová de los ejércitos, como decía Isaías. Eso no lo vemos, amén, en los libros estos. Por ejemplo, ya vimos, no los aceptaban en el canon del Antiguo Testamento, y ninguno de estos libros fue citado por Cristo ni tampoco por los apóstoles, ninguno de ellos. Amén. Algunos dicen, bueno, Judas habla de Enoc, ¿verdad? Pero Enoc no es uno de esos libros. Amén. Es un libro de historia también. Pero entonces ni Cristo ni los apóstoles hablaron de estos libros. Otra de las razones por las que se rechazan los libros apócrifos, hermano, es porque contienen doctrinas que contradicen la Biblia. Cualquier cristiano que conoce la Biblia un poquito, por ejemplo, cuando lee en Tobías capítulo 6 versículo 8 en la Biblia católica, que Tobías se le aparece un ángel y le dice el ángel que saque un pez del mar y le dice que le quite el hígado y que le quite los pulmones, y luego Tobías le pregunta, ¿y esto para qué es? Y le dice el ángel, es que esto cuando tú lo quemas tiene poder para ahuyentar a los espíritus malignos. Eso dice Tobías 6:8. Amén. Entonces, ¿qué es esto? Esto es brujería, hermano. Ahora, pasajes como esto, hay muchos otros, y entonces no podemos tomar esto como algo de Dios. O sea, son claros los ejemplos que hay para negar que estos sean libros inspirados. Aleluya. Ahora, la propia Iglesia Católica, como ya vimos, no los aceptaba como inspirados, hermano. ¿Hasta cuándo? Hasta 1546 en el Concilio de Trento. Amén. Entonces, así, hermano, pues entonces vemos que el canon de la Biblia realmente ha sido juntado, compilado en un proceso que incluye el testimonio de la iglesia, por supuesto, los primeros cristianos. Después, amén, se vino dando, ¿verdad? Todo lo que venía el Señor por el Espíritu Santo revelándole a los apóstoles. Amén, hasta que la iglesia fue, después de los apóstoles, fue juntando esos escritos de tal manera que el Señor fue guiando, hermano. Si tenemos la Biblia hoy, no es porque la Iglesia Católica dijo aquí está esta, no, fue porque Dios mismo fue guiando a la iglesia desde el principio a identificar qué libros eran inspirados y qué libros no eran inspirados. Amén. Alabado el nombre del Señor. Entonces,
Otra cosa, hermano, respecto a la Biblia, en la Iglesia Católica, dice la Iglesia Católica que la Biblia no puede ser leída en el sentido de interpretarla ni comprenderla por los laicos, es decir, por el pueblo. La Iglesia es la única que puede interpretar la palabra. Se dice, las Sagradas Escrituras deben interpretarse por la Iglesia. Amén. Si se les dejara a los laicos, al pueblo, probablemente interpretarían erróneamente algún pasaje. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. Por eso es que en la antigüedad muchos papas vinieron prohibiendo la lectura de la Biblia. Amén. No se podía leer la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos decían, bueno, no la van a poder interpretar, o si logran interpretarla, van a interpretarla mal. La Iglesia Católica es lo que dice, qué significa lo que dice la Biblia. Amén. Ahora, ¿eso es correcto? ¿Qué dice la Biblia? Amén. Mire, por ejemplo, algunos papas han prohibido la lectura de la Biblia. Amén. Otros la han recomendado. ¿Se acuerdan cuando vimos del Papa Juan 23? Cuando empezó a abrir la Biblia, que la gente leyera la Biblia, que la gente pudiera escuchar la misa en su idioma. Amén, porque acuérdense que antes era en latín en la mayoría de las partes. Entonces, ahora se recomienda en el tiempo que vivimos, pero el lector no está en libertad de interpretarla. No, el pueblo no puede interpretar la Biblia. Con respecto a esto, a esta incapacidad, amén, ¿a quiénes fueron dirigidos los mensajes de los profetas y la mayoría de los discursos de Jesús que tenemos en la Biblia? ¿A quién se dirigían? Amén. ¿A una institución para que después esta institución les interpretara al pueblo? No. ¿A quién iba? Al pueblo, a la gente. O sea, Dios directamente hablándole al pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo entendiera la palabra de Dios. O sea, la revelación de Dios no es de difícil comprensión, hermano, como para que la Iglesia Católica diga que no se puede leer, porque se puede malentender. Amén. Ahora, ¿por qué razón decimos esto? Bueno, porque al pueblo común fue dirigida y en un lenguaje sencillo. ¿Por qué no lo ha de entender el pueblo común en el día de hoy? Dios mandó, por ejemplo, a los israelitas a que le enseñaran la Biblia o las Escrituras a sus hijos en su casa. ¿Sí o no? Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 8. Estas palabras que yo te hablo, se las vas a enseñar a tus hijos. Amén. No dijo, vas a esperar a que haya un grupo de ancianos para que no, tú se las vas a enseñar. Amén. Entonces, todo esto, hermano, ¿verdad? Nos da a entender el error en el que está la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué no los han de entender el pueblo común en el día de hoy? ¿Por qué no las han de comprender nuestros hijos en este siglo XXI? En tiempos bíblicos se recomendaba la lectura de las Escrituras. La entrada de la palabra de Dios ilumina la mente. Nunca fue peligroso para la iglesia. ¿Por qué ha de serlo ahora si la iglesia se basa en las Escrituras? ¿Por qué? O sea, usted lee la Biblia y ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Ocúpate en la lectura, escudriña. ¿Qué dijo el Señor? Escudriñen las Escrituras, en ella está el testimonio de mí, ellas dan testimonio de mí, léanla. Entonces, ¿por qué ahora la Iglesia Católica entonces viene diciendo que no se puede leer la Biblia? Amén. Ahora la gente hoy sí puede leerla, los católicos, pero no pueden interpretarla, no pueden decir, esto dice esto, ¿verdad? No pueden decir, bueno, el Apocalipsis 20 dice, el versículo 15, que los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados vivos al lago de fuego. Entonces los laicos no pueden decir, pues entonces aquí dice la Biblia que Dios los va a juzgar y los mandó al infierno o la condenación eterna. ¿Por qué? Porque no estaban inscritos en el libro de la vida. Entonces no puede nadie decir eso a menos que la iglesia interprete esos pasajes. Amén. Esto está tremendo, hermano. Aleluya. Bueno, hay muchos pasajes, ¿verdad?, que pudiéramos citar aquí. Ya le cité Juan 5:39. Usted puede también apuntar, si está apuntando, Hechos 17:11, Josué 1:8, Primera de Pedro 2:2. Esos pasajes, ¿verdad?, hablan de cómo la iglesia siempre ha sido motivada a que lea la Biblia, hermano.
De hecho, una de las razones más importantes para leer la Biblia, y creo que esto es lo que está detrás del catolicismo romano, es que la gente no se entere de la verdad, hermano. Por eso fue que cuando Martín Lutero tuvo acceso directo a la carta a los romanos, fue que puso su protesta, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque todo estaba torcido. Ahora, vamos a ver ahora lo que la Iglesia Católica enseña acerca de como institución, o sea, como una organización. Dice el catolicismo, en el catecismo romano, dice: la Iglesia Católica Romana es la única iglesia. Es una santa, católica y apostólica, y es la iglesia universal, y fuera de ella no hay salvación. ¿Qué le parece, hermano? El catecismo católico en la sección 846 dice: el Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura, oiga, y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de la salvación, dice el Papa. Amén, que se nos hace presente en su cuerpo en la iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia. O sea que la Iglesia Católica dice que ellos son necesarios. No está hablando de la iglesia de Cristo en todo el mundo, sino de una institución. Como que yo dijera, la iglesia Palabra Viva es necesaria para la salvación. Esto es lo que está diciendo el catolicismo romano, hermano. Entonces, dice, por eso no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Cristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Esto lo dijo el Papa Pablo VI en el año 1964, y lo siguen repitiendo los papas hasta el día de hoy. No hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia dice que la verdadera iglesia universal se compone de todos los que han nacido de nuevo, es decir, los que han creído en Cristo como su Salvador. Amén. Y está como cita bíblica Juan 3, del versículo 3, versículo 16. También San Juan, capítulo 17, versículos 3 y verso 24. También podemos leer primera a los Corintios, capítulo 12 y versículo 13, donde el Señor habla acerca del cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, ¿qué es esto? La iglesia de Cristo, hermano, no es una mera institución en la tierra. La iglesia cristiana no es una denominación tampoco. Nosotros nos denominamos Pentecostés, pero no quiere decir que la iglesia sea Pentecostés. No, en todo el mundo hay creyentes en la Biblia, en Cristo, han aceptado a Cristo como su Salvador, y en todo el mundo está la iglesia. Cuando Cristo venga, no va a venir por una institución, hermano. Va a venir por todos los que hayan creído en su palabra, hayan aceptado el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario y ya hayan guardado sus mandamientos, hermano, y ya hayan vivido para Él. Esos son los que se van de entre de todas las denominaciones cristianas que hay. No estamos hablando de una institución como la Iglesia Católica dice. Ahora, la iglesia no salva a nadie. No salva a nadie. Eso tiene que quedar claro. Ni nadie se salva por pertenecer a una iglesia terrenal. Tampoco. Amén. La iglesia solamente es el cuerpo místico de Cristo que está en todas partes del mundo. No solo o no está en la Iglesia Católica. Como dijimos, creo con mi corazón que dentro de la Iglesia Católica hay gente que sinceramente ama a Dios, y pueda ser que alguno de ellos, hermano, ¿verdad? Porque nosotros no nos podemos meter ahí, ¿verdad? Que sinceramente quiera buscar a Dios, pueda que se salve, amén, porque digamos ama a Dios, pero está en el error porque eso es lo que le enseñaron, o le están enseñando, digámoslo así. Pero si hay tiempo, vamos a ver lo que se ha venido mirando siempre. Cuando el Señor, amén, le abre los ojos a la gente que está en el catolicismo, ¿qué es lo que hace? Los viene
arrastrando, 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 hasta que lo saca de ahí, hermano. Entonces posiblemente haya quien no tenga tiempo, pero genuinamente amen a Dios. Yo conozco católicos, hermano, que se portan mejor que los cristianos. Se me fueron, ¿no? Así. De verdad, católicos que son, pero hombres morales, gente que usted ve, una familia entera, hermano, impecables en su manera de conducirse, de hablar, de vestir, de andar afuera. Terrible. Entonces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sinceramente aman a Dios. Pero quizá entonces, ¿verdad? Ahí no nos podemos meter nosotros. Pero entonces la iglesia, hermano, no es una institución. Que eso quede claro. La iglesia no salva a nadie. Ni nadie se salva por pertenecer a una iglesia, como afirma la iglesia católica. Ahora, ¿creen que Cristo fundó a la iglesia sobre Pedro? Dice la iglesia católica que Pedro recibió de Cristo las llaves del reino de Dios, con lo que se convirtió en el vicario o en el representante de Dios en la tierra. Pedro, según la iglesia católica, fundó la iglesia de Roma y le entregó a su sucesor el poder de las llaves. Desde entonces, una sucesión divinamente ordenada de papas, amén, ha recibido y transmitido la autoridad que Cristo le dio a la iglesia católica. Amén. Entonces, esta es la idea de la iglesia católica, ¿verdad? Creen que la iglesia, Cristo la fundó sobre Pedro, que es considerado el primer papa. Ya nosotros vimos un poquito de eso, ¿verdad? Vamos a recordar un poquito más aquí. Amén. Y dice entonces que Pedro, después de que muere, le pasa esa autoridad apostólica y sucesión al siguiente papa, que no sabemos quién es, porque la historia no dice. Amén. ¿Cuándo es que aparece el papado? En el año 608. De ahí para atrás, después de Pedro, ¿quién fue el segundo papa? ¿Quién fue el tercero? ¿Quién fue el cuarto? ¿Quién fue el quinto? ¿Quién fue el sexto? No se sabe nada, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque es una mentira. Ahora, vamos a ver aquí cómo está la situación. La Biblia dice que la iglesia, hermano, no está fundamentada en Pedro. ¿Dónde está la confusión? En Mateo capítulo 16, versículos 16 y 18. ¿Se acuerdan? Amén. Donde Pedro dice, tú eres el Cristo, le dice al Señor, el Hijo del Dios viviente. Luego el Señor Jesucristo le responde a Pedro, tú eres Pedro, amén, y de cierto te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Mateo 16, versos 16 y 18. Ahora, la iglesia católica dice que allí Cristo le estaba diciendo a Pedro que en él iba a fundar la iglesia. Esto no se lo pueden quitar de la mente los católicos. Ahora, sobre esta verdad, amén, esta fe en Jesucristo el Hijo de Dios, es que el Señor edifica su iglesia universal. ¿Sobre cuál verdad? ¿Sobre Pedro? No, sobre la confesión que dijo Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Tú. ¿Qué dijo? Tú eres el Cristo. Entonces, por eso, y cuando seguimos nosotros y cuando vamos, digamos, al lenguaje original de la Biblia, es más claro todavía. ¿Por qué? Porque en el verso 18 de Mateo 16 hay un juego de palabras. El nombre de Pedro en griego es Petros. ¿Ok? ¿Qué significa Petros? Quiere decir una piedra pequeña o una piedrecilla. En cambio, Petra es la palabra para peña o roca. Es decir, el Señor dice, amén, tú eres Petros, que es piedra pequeña, y sobre esta Petra, no vuelve a decir Petros, sino que dice, tú eres Petros y sobre esta Petra, tú eres una piedra pequeña, Pedro, y sobre esta roca que soy yo, que acabas de confesarlo, porque te lo reveló mi Padre, es que voy a fundar la iglesia. Amén. O sea, está claro. El asunto es entonces la tergiversación que hace el sistema católico, amados hermanos. Amén. Entonces esto es bien importante, hermano, de saberlo como cristianos. ¿Dónde está fundamentada la iglesia? En ningún hombre. Mire, si la iglesia estuviera fundada en un hombre, ¿desde cuándo se hubiera caído, hermano? ¿No cree? ¿Desde cuándo? Hubiera desaparecido ya la iglesia.
Pero como no está, ¿dónde está? La iglesia está fundamentada en la roca que es Cristo. Pedro comprendió que él no era la peña sobre la cual se edificaría la iglesia. Pedro explica en su primera carta que Cristo es la roca, el fundamento de la iglesia. Todos los cristianos, dice Pedro, son piedras vivas que son edificadas en esa roca como casa espiritual. ¿Dónde dice esto Pedro? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8. Entonces, ¿quién dice esto, hermano? Pedro. Si Pedro hubiera entendido que él iba a ser el primer papa y el fundamento de la iglesia, hermano querido, Pedro nunca hubiera dicho esto. Pedro lo entendió claramente. De esta misma forma lo entendía también Pablo. En la primera a los Corintios, capítulo 3, verso 11, dice que Cristo es el fundamento de la iglesia. También en primera a los Corintios 10, 4, la Biblia dice que Cristo es la roca, su nombre gloria. Y otro texto fuerte para refutar esta idea de la iglesia católica es Efesios 2, 20 al 22. ¿Dónde está fundamentada la iglesia? En la verdad revelada a los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, hermano. No el Papa, no Pedro, no la iglesia, no. Entonces tiene que quedar claro, amados hermanos, esto. ¿Iba a comentar usted algo, hermano? Perdón. Amén. No dice nada, ¿verdad? Entonces vamos a llegar también acerca de algunos aspectos de la salvación, porque bueno, está tremendo, hermano. Mire, algunas personas pueden decir, ¿por qué atacar a la iglesia católica si no hace nada? Mire, hermano, la iglesia católica ha hecho un daño terrible, pero como usted no tiene idea, hermano. Yo no sé qué me da, por ejemplo, cuando oigo hermanos cristianos que me dicen, ¿y usted por qué tanto le tira a los católicos? ¿O usted por qué tanto habla de las religiones? Mire, hermano, las religiones están enviando a la gente al infierno. Y nosotros tenemos que decir algo, hermano. Nosotros tenemos que abrir la boca. Amén, porque si no los convertimos en cómplices también. Sea bendito el nombre del Señor. Amén, por esa razón, hermano, hay veces que va a confrontar el decirle esto a un católico. Hermano, es una ofensa para ellos, pero mejor que se ofendan con la verdad, hermano. Mejor. ¿Para qué? Para que mediten y piensen. Alabado el nombre del Señor. Vamos a ver, ya cuando lleguemos a las doctrinas sobre el purgatorio y todas estas cosas, hermano, usted va a ver qué terrible engaño, amados hermanos, y falsas esperanzas. Bueno, pero para terminar esto todavía de la iglesia como institución, respecto a las llaves del reino de los cielos, hay mucha discusión sobre el significado de las llaves, amén, entregadas a Pedro, según lo que dice Mateo 16, 19. Amén. Un comentario señala que las llaves eran la divisa o una señal para los rabinos, los maestros de la ley. Cuando usted lee Lucas 11:52, entiende un poquito esto, porque le habla de las llaves del conocimiento. O sea, como que en primera instancia, como Dios se le reveló a los judíos, como que Dios le dio las llaves a ellos para que le abrieran la puerta del cielo a las demás naciones. Pero como ellos no pudieron por su corazón duro, entonces el Señor le quita las llaves a ellos y se las entrega a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia tenga la autoridad. Amén. Entonces, por esa razón es que la iglesia católica, como dice que es Pedro, siempre presenta a Pedro como el que tiene las llaves, ¿verdad? ¿Verdad? En el cielo, el primero que se va a encontrar la gente cuando llegue al cielo va a ser al apóstol Pedro en la puerta con las llaves para dejarlo entrar, hermano. Alabado el Señor para siempre. Pero mire, entonces estas llaves serían llaves del conocimiento. Es cierto que a Pedro le correspondió usar las llaves de la enseñanza para abrir las puertas de entrada al reino celestial a millares de judíos en el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 2, ahí está la historia. Predicó Pedro, se abrió la puerta y se convirtieron 3,000, después 5,000.
Ahí está, las llaves, hermano, entonces están simbolizando el abrir, autoridad para abrirle la puerta a la gente del reino de los cielos. Ahora, también vemos que sucedió esto en la casa de Cornelio, en Hechos 10, 25 al 47. También habla de la autoridad dada a los creyentes, las llaves. Quien tiene la llave tiene la autoridad de entrar y salir, de abrir o de cerrar. Amén. Usted tiene su casa, ¿y quién es el que tiene las llaves de su casa? ¿Yo puedo ir a su casa y puedo meterme? No, tendría que romper la puerta, ¿verdad? Pero entonces usted tiene las llaves, quiere decir que usted es el que tiene la autoridad para meterse y salirse de su casa cuando usted quiera, o cerrarle o abrirle a que usted quiera. Entonces por eso es que representan autoridad las llaves. Amén, pero no nada más a Pedro, sino que Mateo 18, versículo 18, dice que la autoridad al Señor se la da a todos los creyentes, no nada más a uno. Amén, a Pedro en este caso, no, a todos los creyentes. Todos tenían autoridad de atar y de desatar. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Entonces, todo esto nos da claramente a entender que está errada la Iglesia Católica al pensar que ellos son la puerta de entrada al cielo. Fuera de la Iglesia Católica no hay nadie que pueda ser salvo, es la afirmación del catolicismo romano. Alabado el nombre del Señor. Vamos a continuar, hermano, amén, con otra doctrina más, y es la infalibilidad del Papa. Esto lo vamos a tocar rapidito porque ya vimos un poquito cuando comenzamos. Pero la Iglesia Católica Romana enseña que el Papa es infalible. ¿Qué es esto? Que el Papa es libre de error. Ahora, ¿cuándo es que el Papa es libre de error? No en todo tiempo, dice la Iglesia Católica, sino cuando habla ex cátedra. Ahora, ¿cómo saber cuando el Papa habla ex cátedra? Bueno, cuando el Papa habla ex cátedra es cuando habla como pastor y maestro supremo de todos los católicos. Otra manera de saber es cuando, por ejemplo, expresa que una doctrina es definitiva, como un dogma. Está hablando ex cátedra, está hablando sin equivocarse. También cuando habla en cuestiones de fe y moral. Amén, como por ejemplo cuando habla del aborto, cuando habla de, digamos, todas las cosas que tengan que ver con la fe de la iglesia y con la conducta de la iglesia. Amén, el Papa no se puede equivocar. O sea, el Papa en este caso es como Dios, hermano. Este es lo terrible de los dogmas católicos. Por eso, ¿quién puede quitar un dogma, como dijimos, de la Virgen María, si Dios habló por el Santo Padre? Entonces, ¿se da cuenta hasta dónde llega, hermano, este daño? En el año 1870, en el Concilio Vaticano I, el sumo pontífice se dijo que cuando habla es cátedra con autoridad, esto es cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, amén, los católicos, de nosotros no, hermano, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres como que debe ser sostenida por toda la iglesia. Posee, por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su iglesia en la definición de la doctrina de la fe y las costumbres. Por esto, dichas definiciones del romano pontífice son en sí mismas y no por el consentimiento de la iglesia irreformables. Amén. O sea que si el Papa habla ex cátedra, digan lo que digan, estén de acuerdo o no estén de acuerdo, se quedan calladitos porque Dios ha hablado. Amén. Entonces, este es un peligro, hermano, enorme. ¿Sabe usted? Lea la historia, hermano, lea la historia. ¿Cuántos papas han sido adúlteros? ¿Cuántos han sido homosexuales? ¿Cuántos han sido unos pervertidos, hermano? Como León X, amén, que fue, hermano, uno de los peores papas que ha habido en la historia, amén. El Papa Inocencio, que de inocente no tenía nada, amén. Entonces, ¿cómo estos tipos pueden tomarse la autoridad de decir que no se pueden equivocar cuando hablan en ciertas materias?
Entonces es contrario a la Biblia. Mire, al no haber base bíblica para el papado, tampoco lo hay para su infalibilidad. Mirando la historia de la iglesia, vemos por lo menos dos cosas que refutan esta doctrina. ¿Cuáles? Ciertos papas han contradicho lo que han enseñado otros. Solo ahí está una clave. Algunos papas vienen y después dicen, no, no era así. Entonces, ¿se equivocó el papa anterior en lo que había proclamado? Aleluya. Algunas opiniones doctrinales pronunciadas por los papas contradicen las escrituras. Ahora, ¿quién se equivoca ahí? ¿El papa o la Biblia? Dice segunda de Pedro capítulo 1 versículos 19 al 21 que la Biblia es, hermano, la única infalible. Por eso que, por ejemplo, nosotros la iglesia cristiana hay profetas, hay hermanos que tienen visiones, hermanos que tienen sueños, pero ¿a quién le creemos sobre todas las cosas? A la Biblia primero. Amén. Y examinamos los sueños, examinamos las profecías. Amén. ¿Por qué? ¿Cómo las examinamos? Por medio de la Biblia. Las profecías, los sueños y todo esto no es que vienen a confirmar la Biblia, no. La Biblia confirma si eso es de Dios o no es de Dios. ¿Están ahí, hermano? Entonces, está tremenda la situación, hermano, con todas estas doctrinas. Aleluya. Por último, en esta noche quisiera tocar un poquito acerca de lo que es el sacerdocio católico. Mire, hermano, es muchísimo, ¿verdad? Información, y eso que he estado resumiendo lo más que he podido, de verdad, pero no quiero dejar estas cosas pasar por alto, ¿verdad? Por último, vamos a ver un poquito acerca del sacerdocio católico. La Iglesia Católica enseña y cree que sus sacerdotes son mediadores, oiga esto, entre Dios y el hombre. Hay que confesarle los pecados y de ellos se recibe el perdón. Dice el Papa Francisco, esto lo agarré del Papa Francisco, oiga, no es posible la confesión directa con Dios. Tiene que ser a través de los sacerdotes. Que el Señor reprenda al diablo, hermano, y al Papa también. Entonces, esto es lo que dice la Iglesia Católica. El sacerdote tiene poder para perdonar pecados y tiene que uno confesarle los pecados al sacerdote. Ahora, ellos se basan para tener sacerdotes. ¿Por qué tiene sacerdotes? Porque ellos se basan en el sistema del Antiguo Testamento. Dice el catolicismo romano en la sección 1541 del catecismo romano, dice: no obstante, la liturgia de la iglesia ve en el sacerdocio de Aarón, o sea, se está yendo al Antiguo Testamento, y en el servicio de los levitas, así como en la institución de los 70 ancianos, que se encuentra en Números 11, verso 24 a 25, ve prefiguraciones del misterio ordenado de la nueva alianza. Amén. O sea que la iglesia entiende que el Antiguo Testamento, en cuanto al culto de los sacerdotes, le está enseñando cómo debe manejarse el nuevo pacto. Amén. Por eso es que ellos han agarrado esto. Por ello, en el rito latino, es decir, romano, la iglesia se dirige a Dios en la oración consecratoria de la ordenación de los obispos de la siguiente manera. Y dice la oración: Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, tú que estableciste normas en tu iglesia con tu palabra bienhechora, desde el principio tú predestinaste un linaje justo de Abraham, nombraste príncipes y sacerdotes y no dejaste sin ministro tus santuarios. De este modo, la Iglesia Católica Romana está diciendo que el sistema levítico, donde Aarón se vestía con la túnica y se ponía tantos adornos y usaba incienso y todo eso, amén, es una imagen clara que Dios quiso que se trajera para la iglesia actual. Por eso es que usted ve que los sacerdotes católicos, amén, se visten similar a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Queman incienso también, tienen sus utensilios y todas esas cosas. Igual, porque lo han copiado y lo han arrastrado de acá. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Es esto bíblico? Con esto termino. Amén. La Biblia enseña que los apóstoles nunca fueron nombrados como sacerdotes.
Nunca. Amén. Usted lee la Biblia al derecho y al revés, lee la historia de la iglesia primitiva, amén, que es un libro muy bueno, se lo recomiendo. Ni una vez se habla de un sacerdote, de un cura, hermano. No, ni una vez. Cuando se habla de obispos, no tenga en mente los obispos católicos. Obispo lo que significa es anciano o pastor, en el lenguaje bíblico. Un obispo es un anciano o es un pastor. Amén. Entonces, Cristo nos advirtió del peligro de que los dirigentes espirituales se convirtieran en jefes deseosos de títulos y de poder. Amén. Llegó a prohibir, oiga esto, que le dieran a un hombre el título de padre que reclamaban para sí, por ejemplo, los rabinos de su tiempo. Mateo 23, del versículo 8 al 12, dice el Señor: no le digas padre a nadie aquí en la tierra. Y no está hablando de los papás, no, terrenales. Está hablando de los líderes religiosos. A nadie llames padre. ¿Y cómo le dicen a los sacerdotes? ¿Cuántos de ustedes le besaban la mano al sacerdote antes? ¿Ah? Hay que besarle la mano, hay que hacerle reverencia. Entonces el Señor dice: a ni uno, ni uno. Alabado sea el nombre del Señor. Bajo el nuevo pacto, todos los cristianos, grábese esto, somos sacerdotes espirituales de Dios. Primera de Pedro 2:9, Apocalipsis 1:6. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, real sacerdocio, dice la Biblia. Amén. O sea, usted como cristiano es sacerdote de Dios, espiritualmente hablando, hermano. A su nombre, gloria. Aquí le vamos a dejar, mis amados hermanos, porque el tiempo se nos ha ido. Aleluya. Y vamos a continuar el próximo martes viendo más doctrinas del catolicismo romano. Se me está haciendo largo, fíjese, hermano, pero no quiero dejarlo a medias. Espero en el Señor que le esté sirviendo esto, hermano, y no se aburra con tanta información. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a estar puestos sobre nuestros pies, hermano. Gloria al Señor. Y ahí vamos a dejarle, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios también por la ofrenda. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor amado.